Queridos amigos, les saluda Víctor Gamboa en su canal Ágora Exorcistar, un canal de ciencias bíblicas, de demonología y de teología espiritual y mística. En este caso vamos a tratar un tema del Antiguo Testamento, un tema que está relacionado con Yahvé. Y es la siguiente: ¿tenía o no tenía Yahvé una imagen para adorarla? Eso es importante. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que los israelitas no concebían la idea, de acuerdo a los preceptos mosaicos, de tener imágenes para adorarlas, es decir, ídolos. Pero ¿qué pasa con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, al igual que todas las culturas antiguas, han sido politeístas, es decir, que tenían muchísimos dioses. La idea de un monoteísmo en el pueblo de Israel es muy tardía, ya a finales del periodo intertestamentario y en el Nuevo Testamento. Pero antes de esto, el pueblo de Israel siempre fue un pueblo politeísta, que luego pasará a un enoteísmo. Un enoteísmo es la idea o la creencia en la que existen muchos dioses, pero uno solo es el digno de recibir la gloria, la alabanza y la honra. Pero antes de eso, el pueblo de Israel es politeísta. Tienen muchos dioses. Por ejemplo, el Dios más importante del pueblo de Israel no es Yahvé, es el Dios el Dios cananeo El. Él es el Dios creador, el Dios todopoderoso, el creador del universo, el creador de la humanidad. Pero él también tiene una esposa llamada Ashera. Ashera es la diosa de la fertilidad, perdón, la diosa, sí, de la fertilidad, la diosa de la madre tierra, la diosa de la vida, la diosa de la sabiduría, de la inteligencia, del conocimiento. Tenían estos dos dioses varios hijos, entre ellos Baal, por poner un ejemplo. Baal era el dios de la fertilidad y la lluvia, mientras que Yahvé era el dios de los ejércitos, el dios de la guerra. Y por eso es que no era como que muy querido en la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque en la guerra hay muerte, hay peste, etc. Entonces, Yahvé era un Dios también territorial, era solamente el Dios de la tierra de Israel, no era el Dios del universo como será concebido posteriormente, era solamente el Dios de Israel y el Dios de los ejércitos y la guerra. Pero, ¿qué pasa con Yahvé? ¿Tiene o no tenía una imagen para ser adorado? Sí, todos los dioses tenían imágenes. El dios El tenía una imagen, la diosa Ashera también la tenían. Estas imágenes estaban talladas en piedra, en barro o también en árboles como Ashera. Se la colocaban en las entradas de los templos, se la colocaba también en las entradas de las casas o en las entradas de las ciudades. E incluso se solían usar también como pequeñas cadenillas, como amuletos, por ejemplo, incluso con demonios, como va a suceder con el demonio Pazuzu para alejar a la Mashu. Pero ese es otro tema. ¿Qué pasa con Yahvé? ¿Yahvé tiene o no tiene una imagen? Por supuesto que sí. Creer que Yahvé no tenía una imagen para ser adorado no entra en concordancia con la historia antigua del pueblo de Israel. Por supuesto que tenía una imagen. Además, tenían dos imágenes. Una de ellas era la que adoptó del dios El. Cuando el dios El es erradicado de la tierra de Israel y pasamos a ese enoteísmo, las cualidades del dios El pasarán a Yahvé, entre ellas su imagen, es decir, la de un toro. ¿Por qué un toro? Porque con su corpulencia y sus cuernos evocan al poder, a la fuerza y también a la sabiduría por los cuernos. Entonces, la imagen que tenía Yahvé era la de un toro, y esta la adopta del dios El, de su padre. Ahora, la siguiente imagen es mucho más interesante y quiero que ustedes la puedan observar. Esta es una pequeña moneda del siglo V, encontrada en el siglo V del periodo persa en la tierra de Judea. Aquí podemos observar, amigos, a Dios, al Dios Yahvé, sentado en una carroza con alas. Esto evoca a su poder, a su omnipotencia, a que Él puede incluso volar, y que Él está en la región del aire. Aquí vemos que Yahvé tiene una forma estrictamente humana, es decir, un dios antropomórfico. Tiene una forma humana al estilo antiguo cananeo. Y observen ustedes que en su mano hay una paloma, una paloma. ¿Por qué una paloma? Porque la paloma era un animal que estaba relacionado íntimamente con la divinidad. No en vano cuando Jesús entra en el río Jordán y aparece la voz del Padre que dice: he aquí mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. El Espíritu Santo desciende en forma de paloma, por eso no en forma de otro animal. El escritor sagrado del Nuevo Testamento utiliza esta imagen, la paloma, evocando a la divinidad.
evocando a la divinidad que está relacionada con Yahvé. El Espíritu Santo es divino y además es mensajero. La paloma también representa al mensajero, al profeta. Es por eso que Jonás, su nombre en hebreo significa paloma, ¿sí? Y los profetas son mensajeros. Entonces, la paloma lleva el mensaje. Recuerden ustedes el diluvio universal. La paloma trae el mensaje a Noé de que las aguas han descendido, se han secado. Es por eso que en esta imagen del siglo V antes de Cristo vemos a Yahvé sentado y en su mano una paloma. Entonces, ¿tenía o no tenía Yahvé una imagen? Aquí la vemos. Yahvé tenía imagen y con esta imagen los israelitas lo adoraban. ¿Por qué después, por qué con el tiempo dejó de adorarse esta imagen de Yahvé y pasó Yahvé a ser un ser estrictamente espiritual? Entonces, obvio, ¿por qué? Porque el pueblo del pueblo de Israel fue conquistado por la cultura griega y luego con la cultura romana. Entonces los griegos son los que van a introducir en el pueblo de Israel un sistema teológico mucho más sofisticado, que es el tema espiritual. Porque antiguamente los israelitas no conocían temas teológicos, espirituales, religiosos, como queramos decirle, como por ejemplo el purgatorio, el cielo, el infierno, inmortalidad del alma, eternidad espiritual, nada de eso. Entonces, en consecuencia, ellos tenían dioses estrictamente humanos y los representaban con características humanas. Por eso dice el texto, entre los dioses, cuando hablan en el capítulo 1, aquí tenemos en el capítulo 1 del Génesis, en el texto original hebreo, no en el español, no, estas Biblias ya están monoteizadas. En el texto original dice, en el principio los dioses crearon el cielo y la tierra. Nosotros, como ya somos monoteístas, entonces dice el texto, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. La palabra hebrea es Elohim, dioses. Está en plural, no está en singular. Singular es Eloa. En consecuencia, aquí tenemos ya un texto modificado, ¿no? Un texto ya monoteísta, ¿no? Entonces, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, dice en el capítulo 1, versículo 26, y dijeron los dioses, hagamos al ser humano en nuestra imagen y semejanza, que manden en los peces del mar, etcétera, etcétera. Hagamos, habla en plural. ¿Por qué? Porque están hablando todos los dioses, él, Ashera, sus hijos, etcétera. Como nosotros somos monoteístas, decimos, bueno, aquí está hablando Dios uno y trino. Está bien, pero yo ahora estoy remontándome en el pasado. Estamos pensando como ellos pensaban, no como cristianos, sino como el antiguo pueblo de Israel, un pueblo bastante limitado en su conocimiento religioso para la época. Entonces, ¿quién es esa imagen y semejanza? ¿Por qué esa imagen y semejanza es humana? Porque ellos representaban a los dioses con forma humana. Luego, para nosotros, esta tiene otra característica diferente, ya mucho más espiritual, la imagen y semejanza. Pero la imagen y semejanza de este texto evoca una imagen humana, porque él y Ashera tienen imagen humana. Pongan ustedes en el buscador de Google, Dios él, y les va a salir la imagen del Dios él. Diosa Ashera, le sale la imagen de la diosa Ashera, semidesnuda, por no decir desnuda, ¿sí? Es una mujer. Bien, entonces los dioses tenían forma humana, pero con el mundo griego, que es un mundo que cree, que tiene un aspecto ontológico mucho más desarrollado y espiritual, entonces se empieza a concebir la idea de que Dios ya no tiene forma humana, sino que es espíritu. Y con ello también vienen las ideas del cielo espiritual, del purgatorio, del infierno, cosas que no existían en el antiguo Israel. Por ejemplo, para el antiguo Israel Dios vivía o habitaba en el cielo, pero encima de la bóveda celeste, que por cierto la tierra era plana, no era redonda como hoy nosotros sabemos gracias a la ciencia. Para ellos no. No existía el infierno. Para ellos el Sheol era sencillamente ni siquiera la tumba, porque Sheol significa en hebreo no sé. Eso significa Sheol. Es decir, cuando una persona muere, no se sabe qué va a pasar. Eso es un Sheol. Ellos creían que en el centro de la tierra había un espacio donde habitaban estas personas, los muertos, pero no había vida, no había nada. Es decir, no se sabe qué pasaba con ellos. Ya estaban muertos como tal. No había esperanza, no había conciencia, no había nada. Eso era el Sheol para ellos.
¿sí? Hoy nosotros tenemos ya otra enseñanza mucho más avanzada desde el punto de vista espiritual con respecto al infierno, que ellos no tenían. No existía el concepto de eternidad, por ejemplo. Para ellos no. Para ellos la vida acababa precisamente cuando moríamos. Y luego de ello no había inmortalidad del alma, no había nada más allá que eso. Nada, absolutamente nada. No existía el concepto de resurrección. Todo esto viene con el mundo griego. Bien, entonces chicos, no me voy a extender más, no los quiero aburrir, esto es una pequeña cápsula nada más, los invito a que sigan investigando. Entonces lo importante es que entendamos nosotros que el pueblo de Israel en un principio Dios sí tenía imagen y que no solo eso, Dios jamás la reprochó, por el contrario, en los mandamientos dice Dios, no te harás imagen de Dios ajeno, es decir, Dios aprueba esta imagen. La que no aprobaba era la de los otros dioses. Cuando ya el patriarca Abraham y todos los demás profetas instauran el yavismo en la tierra de Israel y erradican a los dioses como El, Ashera, Moloch, Baal, Camos, Milcón y otras divinidades más, entonces ellos prohíben todo tipo de imagen excepto esta. ¿Por qué? Porque esta sí aprueba a Dios. ¿Por qué? Porque esta es la representación en la cual los israelitas adoraban a Dios. Pasarán años hasta que Dios, de acuerdo a los mandamientos, ya prohíba todo tipo de imagen. Pero repito, esto solo lo será cuando los escritores ya están influenciados por el mundo helenístico griego. Pero esta es la imagen que tenía Dios en el antiguo Israel y que Dios sí aprobaba. Dios aprobaba imágenes. De hecho, en el templo, en el santuario, en el lugar más santo donde se encontraba el arca de la alianza, se encontraban los famosos querubines, que ya hablaremos en otra cápsula. Aquí vamos a ver que eran enormes imágenes, muy lindas, no son ángeles como nosotros creemos, al menos en ese tiempo, ¿sí? Repito, estamos hablando en ese tiempo, no estamos hablando en el tiempo presente, estamos en el tiempo de Israel, del antiguo Israel. Entonces chicos, la imagen de Yahvé para que ustedes la puedan ver. Este es Yahvé en el antiguo Israel, así se lo adoraba, así se lo representaba y Dios así lo aprobaba. Dios me los bendiga, les envío un enorme abrazo, no olviden compartir, si quieren pueden comentar, dejarme ideas, déjenme sus ideas, qué tema desean que yo trate aquí, lo haré con mucho gusto. Compartan, Dios me los bendiga, chao.